Bueno, buenas, para esta entrada vamos a estudiar lo que es el sistema de patronaje industrial, que son tallas small, M, L y XL. Y vamos a hacer también lo que es el trazo del corpiño por medio de medidas anatómicas. Recordemos que para cualquier prenda de vestir existen estas dos formas de confeccionarla. En este caso vamos a estudiar el trazo del corpiño por medio de medidas anatómicas. Entonces, como les decía, vamos a estudiar el trazo del corpiño con medidas anatómicas. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de medidas anatómicas, estamos hablando de las medidas que se le toman a una persona. En este caso, bueno, yo tengo acá una tabla de medidas ya especificada de cada persona. Ciertas medidas debemos dividirlas en mitades, en cuartos o en sextos. En todo caso, por ejemplo, para el talle de espalda, el talle significa que es largo, ese queda igual. El ancho de espalda sí se debe dividir. Entonces, en este caso, si tenemos 38 centímetros, la mitad serían 19. Se divide, eso sí, a la mitad. Los anchos se dividen a la mitad normalmente. El ancho de espalda número 2 igualmente lo vamos a dividir a la mitad. En el caso del largo de hombro, lo dejamos igual porque es una medida que dice largo. Como les digo, el talle no se divide, el largo de hombro tampoco. La bocamanga. Ok, la bocamanga viene siendo un largo porque se aplican líneas verticales, pero es necesario dividirlas. Entonces, una persona que tiene 34 centímetros de bocamanga, la mitad serían 17. El contorno de busto, al ser un contorno, lo vamos a dividir entre 4. Entonces, 96 entre 4 nos va a dar 24 centímetros. El contorno de cintura igual es un contorno, entonces lo vamos a dividir entre 4. Y nos da 16. El contorno de cuello es la única medida del cuerpo humano que dividimos entre 6. Entonces 36 entre 6 nos da una medida de 6 centímetros. El talle del frente, al ser una medida de largo, igual nos queda sin dividir. El ancho de pecho lo vamos a dividir a la mitad, que serían 17. La altura de busto es altura, entonces no se divide. La separación de busto sí la vamos a dividir a la mitad, perdón. El largo de la blusa, bueno, cuando llegamos hasta el largo, en este caso vamos a trazar el corpiño, no se divide. Largos no se dividen. Contorno, cuando hablamos del contorno del brazo, bueno, en otra entradita lo vamos a hacer el trazo de la manga. Cuando se trabaja de manera extendida la manga, entonces lo vamos a dividir entre 2. El alto de escote no se divide. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con esas medidas a trazar lo que es el corpiño con medidas anatómicas.
Vamos a iniciar con la parte de atrás. ¿Ok? Para esto vamos a ocupar escuadra, escala y curva, o igualmente pueden hacerlo a mano alzada si no cuentan con alguna con esta que sería la plantilla de curva francesa. Iniciamos, entonces dice que vamos a trazar un ángulo recto. Un ángulo recto quiere decir que es el ángulo que forma un ángulo, es el ángulo de 90 grados. Entonces este va a ser el punto número 1. El punto 1,2 dice que es el largo de talle atrás. Entonces dice que de talle de espalda tenemos 42. Entonces ubicamos en el punto número 1 y a partir de ahí vamos a marcar 42. Ese sería el procedimiento 1,2. Vamos a trazar la línea. Ok. Nos dice que el punto 1,3 va a ser bajar 3 centímetros para caída de hombro. Entonces nos ubicamos en el 1 y del 1 bajamos 3 centímetros para caída de hombro. Ok, ahí lo tenemos. Este sería el 3. El 3,4 dice que vamos del 3 al 4, entonces vamos a poner la mitad de medida bocamanga. Recordemos que la bocamanga medía 34 centímetros, entonces la mitad serían 17. Ese sería el punto 3,4. El punto 5 a mí me gusta ir marcando las lineecitas a como las voy trazando, nada más después lógicamente borro las partecitas sobrantes. ¿Por qué? Porque entonces yo voy contando que del 1 al 3 hay 3 centímetros. De esta línea, que sería la línea de escote, a la línea de caída de hombro hay 3 centímetros. Y así sucesivamente con cada línea horizontal que yo voy haciendo. El punto 5 sería mitad de los puntos 3, 4. Entonces, si del 3 al 4 hay 17 centímetros, la mitad serían 8,5. Y ese sería el punto 5. Igualmente por acá vamos a trazarla y la marcamos. En este caso por ahorita la vamos a hacer semi cortada. Okay, ahí la tenemos. Dice que el punto 1,6 va a ser bajar sobre la línea media 1 o 2 centímetros para medida de alto de escote atrás. Entonces sobre la línea media, que viene siendo la línea vertical, vamos a bajar 2 centímetros y que ese va a ser el punto número 6. El 3,7 y el 4,7A nos dice que es la mitad de ancho número 1 de espalda. Entonces del 1 al 7 vamos a marcar la mitad de ancho de espalda 1. Si el ancho de espalda nos dice que son 38 centímetros, la mitad sería 19. Y ese sería el punto, perdón, es en el 3,7. En el 3,7 entonces sería mitad de ancho de espalda número 1. El 4,7A entonces es la misma medida, 19 centímetros, y ahí vamos a marcar el 7A. Ok, trazamos línea semicortada del 7 al 7A. Ok, ahí la tenemos. Dice que el punto 7,8, ok, aquí está el 7, es el largo de hombro. Entonces nos ubicamos en el 7 y el largo de hombro lo trazamos hasta la línea
de escote, o sea, donde está el punto 1. Y ahí vamos a marcar el punto número 8. Se aplica de manera inclinada. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Dice que el 5,9, si nos ubicamos en el 5, va a llevar la mitad de ancho de segundo ancho de espalda. Entonces la mitad de segundo ancho de espalda serían 17,5. ¿Okay? Aquí ponemos el 17,5 y este sería el punto o el procedimiento 5,9. El 4,10 nos dice que es la cuarta parte del contorno de busto. Y la cuarta parte del contorno de busto serían 24 centímetros. Entonces de acá, del punto 4, trazamos hasta el número 24 y ese nos da el 4,10. El 2,11 va a ser la cuarta parte de contorno de cintura más aumento de pinza, que serían 3 centímetros. Entonces del 2 al 11 vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cintura, en este caso son 16 centímetros más 3 para pinza. Y ese sería el punto 2,11 o el procedimiento 2,11. Unimos 10 con punto 11. Dice que el punto 12 es la mitad de los puntos 2,11, marcando centímetro y medio a cada lado. Entonces del 2 al 11 tenemos 19 centímetros. La mitad serían 9,5 y a partir de ahí entonces vamos a marcar 1,5 para cada lado. Este sería entonces el punto número 12. A partir de ahí cuadramos en línea 4,10 y trazamos la pinza 3 centímetros antes de esa línea. Ok, repito, el punto 12,13 sería trazar pinza 3 centímetros antes de la línea de busto. En este caso la línea de busto se compone de la línea 4,10. Entonces ubicamos la escala cuadrando en la línea de busto y de ahí hacia abajo contamos 1, 2, 3 y de ahí trazamos pinza hacia abajo, el centro de la pinza, y ese sería el punto 13. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos queda acá para cerrar este trazo? Cerrar líneas. Vamos a cerrar el punto 7 con el punto 9. ¿Ok? Y vamos a trazar el 9 uniéndolo al 10 con una curva. Por último vamos a unir el punto 6 con el punto 8. ¿Ok? Ahí tenemos prácticamente lo que es el trazo del corpiño de la parte de atrás con medidas anatómicas. Como les digo, las medidas anatómicas son las medidas que se le toman a una persona. Vamos a pasar a la parte de frente, que tampoco es algo del otro mundo, pero es a lo que le debemos tener cuidado. Entonces dice, el trazo básico para el corpiño, mujer, patrón del frente,
con medidas anatómicas. Recordemos, vamos a trazar un ángulo recto derecho. Ok, ahí tenemos el ángulo recto derecho. Este sería el punto 1. El punto 2 dice que me da el largo de talla al frente. El largo de talla al frente serían 46 centímetros. Nos ubicamos 46 centímetros. Y ese sería el punto número 2. El punto 1.3 dice que tenemos que bajar 4 centímetros para caída de hombro. ¿Ok? Entonces del 1 al 3 bajamos 4 centímetros para caída de hombro. El 3/4 es la mitad de la medida de bocamanga. ¿Ok? El 3 al 4 es la mitad de medida bocamanga, que en este caso la mitad serían 17 centímetros. Ese es el punto 4. El punto 5 es la mitad de esos puntos, o sea, si tengo 17 centímetros, la mitad sería 8,5. Este es el punto número 5. Vamos trazando las líneas rectas. Ok, ahí lo tenemos. Esta la vamos a ir haciendo de manera semicortada. Listo. Dice que el punto 1,6 sería la medida de altura de busto, y la medida de altura de busto nos da 26 centímetros. Esto tomando en cuenta que son medidas anatómicas, ¿verdad? Muy pocas personas van a tener las mismas medidas, pero son pasos que les pueden servir para realizar un patrón. El 1.7 dice, vamos a bajar sobre la línea media la sexta parte del contorno de cuello. Recordemos que el contorno de cuello eran 36, la sexta parte son 6 centímetros. Ese sería el punto 7. ¿Ok? El 3.8 y el 4.8A es la mitad de ancho de espalda 1. Recordemos que el ancho de espalda 1 eran 38 centímetros y la mitad entonces serían 19. Del 3 al 8 y del 4 al 8A. ¿Ok? Igualmente vamos a trazar una línea semicortada, esta vez de manera vertical. Listo. El 8,9 es el largo de hombro. Igualmente, de manera inclinada nos posicionamos sobre el 8 y vamos a llevar hasta el punto número 9 el largo de hombro, que serían 12 centímetros. Y ese sería el punto número 9. Ok, ya nos vamos formando un poquito más el trazo, ya lo vamos formando. Dice que del 5 al 10 vamos a marcar la mitad de ancho de pecho. El ancho de pecho son 34 centímetros en total. La mitad serían 17. Entonces de aquí, del 5 al 10, deben haber 17 centímetros. Okay. Del 4
nos ubicamos en el punto número 4. Al 11 debe haber la medida que sería la cuarta parte del contorno de busto. El contorno de busto son 96, por lo que la cuarta parte son 24. Ok, aquí lo tenemos, agregamos, ponemos los 24 centímetros y marcamos el punto 11. Del 2 al 12 dice que es la cuarta parte del contorno de cintura y aumentamos 3 centímetros para pinza. La cuarta parte del contorno de cintura serían 16, más 3 centímetros de pinza serían 19. Ese sería el procedimiento 212. Ok, dice que la mitad de separación de busto sería el punto 613. Recordemos que el punto 6 lo tenemos acá. Okay. Aquí vamos a trazar otra línea horizontal semicortada. Y dice que del 6 al 13 tiene que haber la mitad de separación de busto. Y la mitad de esa medida son 9,5. Listo. Y vamos a trazarla completa. Ese sería el punto 613. Ok, dice que del 2 al 14 vamos a medir la mitad de separación de busto, o sea, 9,5 del 2 al 14. Este sería el punto 14. Y vamos a marcar 1,5 a cada lado. Okay, 1,5 aquí y 1,5 acá. Dice que el procedimiento 14-15 sería trazar pinza 3 centímetros antes de la línea de altura de busto. Entonces posicionamos sobre el 13, sobre esa línea semicortada, marcamos 3 centímetros, 1, 2, 3, y a partir de ahí vamos a trazar la pinza hacia abajo. Igualmente vamos a cerrar esa pinza. Y la tendríamos entonces. Este sería el trazo del corpiño. ¿Faltan ciertos pasos? Sí. El punto 16. Este sería el punto 15. ¿Okay? Dice que el punto 16 lo vamos a colocar en la línea de altura de busto. ¿Okay? Entonces cuadramos en 11. Y ahí vamos a colocar el punto 16. ¿Ok? Dice, el punto 17 dice, en línea recta bajar la medida que obtenemos de aplicar la diferencia entre el largo del costado delantero y la medida del largo del costado de espalda. Entonces, medimos del 11 al 12, hay 25,5. ¿Ok? Y acá en la parte de atrás del 10 al 11 hay 23 centímetros. Entonces, si nosotros hacemos la resta serían 2,5 centímetros. Entonces dice, en línea recta, bajar la medida que obtenemos de aplicar la diferencia entre la medida de largo de costado delantero y la medida de largo de costado de espalda. Ok, entonces acá vamos a bajar esa medida completa, o sea, los 2,5 centímetros. Y ahí nos da el punto 17. Dice que debemos trazar la línea que une 17 con 12. El 17-18 dice que vamos a bajar la mitad de la medida que obtenemos de aplicar la diferencia
entre la medida de largo de costado delantero y la medida de largo de costado de espalda. Ok, entonces aquí si la medida eran 2,5, tenemos que ubicar 1,25 hacia acá y 1,25. Ok, aquí sería el punto 18. Dice que cerramos pinza 3 centímetros antes del punto 13. Ok, entonces 17 acá, entonces nos ubicamos y 3 centímetros antes de ese punto vamos a cerrar la pinza. 1, 2, 3 y unimos al 17. Luego del 18, igual, cerramos esa pincita pequeña. Nos falta la mitad de la pinza hasta este punto. Entonces dice que el punto 17-19 va a ser subir esa mitad, esa otra mitad, la que nos faltaba. Y ese va a ser el punto entonces 19. Ok. Y igualmente vamos a terminar de cerrar la pinza. Ya ahí tenemos prácticamente formada la diferencia, ¿verdad? Voy a señalarla con otro color para que la aprecien mejor. Esa sería la pinza del costado. Entonces vamos a unir 11-16, perdón. Ahí lo tenemos, o 11-19. Ya ahí está lista entonces y dice que vamos a unir el punto 8-10 y cerramos con curva 11, 10, 11. ¿Okay? Ahí la tenemos ya con curva. Cerramos igualmente en el escote con curva, unimos 7, 9 para formar lo que es la curvita del escote en la parte de adelante. Acá viene un punto muy importante, que es la pinza de sisa. Esa pinza nos sirve para realizar diferentes cortes, como el corte princesa. Y se utiliza también en las pinzas que no llevan manga, para que la tela no se embolse, porque a veces en esa partecita nos tiende a embolsar cuando es una blusita sin mangas. Entonces lo que hacemos es el siguiente procedimiento. Dice, vamos a bajar, en este caso sobre este puntito, ¿verdad? Del punto 10, 1 centímetro, ¿ok? Y vamos a trazar pinza de bocamanga hasta el punto 13. Entonces, acá del 10 vamos a unir al 13. Y del puntito que hicimos anteriormente. ¿Ok? Esa sería la pinza de sisa para que no nos pase eso. Pero, si yo voy a cerrar esta pinza, debemos cerrarla antes de cortar el patrón. Entonces, si yo la voy a unir acá, si yo la voy a unirlo con el punto 10, si yo quiero unir esta pinza con el punto 10, ven que se hace, porque esta pinza debemos cerrarla y se trabaja solamente en el patrón, pero acá entonces se desnivela la línea que traíamos con la curva de sisa. ¿Qué hacemos en ese caso? Ok, en ese caso lo que aplica es corregir esa línea. Como le digo, solamente la vamos a aplicar cuando hacemos una blusa sin manga, pero debemos corregir esa curva y entonces el patrón deberíamos recortarlo, digamos, en esta forma. Debemos dejar ese piquito que formamos ahí para que a la hora de nosotros cerrarlo, ¿verdad? Lógicamente,
cuando ya nosotros cerramos el patrón, entonces ella se nos ubica exactamente. Por lo tanto, vendríamos cortando sobre esta curva de sisa que se nos formó. Entonces, ese sería, entonces, chicas, es un poquito enredadillo, pero la ventaja es que ustedes pueden trabajarlo con medidas que saben que les van a quedar súper bien, porque son las medidas de su propio cuerpo. Este sería el trazo del corpiño con medidas anatómicas. Como les digo, esta pinza solamente se aplica cuando vamos a trabajar una blusa que sea sin mangas. De lo contrario, no es necesario trazarla. Sin embargo, sí es importante conocer de ella. Muchísimas gracias y que tengan lindo día, linda tarde.